Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos González y el motivo de este video es más que nada para poder platicarles un poco acerca del juicio ordinario civil, enfocándose un poco más en los puntos más importantes que este mismo tiene. El juicio ordinario normalmente es el procedimiento civil de más complejidad práctica y a la vez suele tener un límite temporal en su trámite más elevado. Por la materia objeto de litigio como por razones de cuantía, la práctica jurídica necesaria para llevar con eficacia este tipo de proceso suele requerir de cierta especialización, dada complejidad que pueden llegar a adquirir estos procesos. El juicio ordinario lleva en su tramitación judicial unas pautas bastante sencillas de entender, las cuales pasaremos a resumir con el fin de que cualquier persona sepa cuál es el trámite judicial en el que se encuentra su procedimiento. Y en la práctica, ¿qué es lo que puede suponer estos trámites? Dicho proceso se iniciará por demanda firmada con letrado y con obligatoria representación procesal. La demanda es casi la parte más importante, debe estar bien redactada y fijar bien el objeto de litigio, dado que según el artículo 412 no se podrá alterar luego, salvo para algunas alegaciones complementarias. Asimismo, adjuntar tantas copias como demandados haya, y también los documentos que para la admisión de la demanda, en el caso que la ley lo exija expresamente. Una vez presentada la demanda, lo habitual es que el secretario judicial la admita mediante decreto. Pocas veces se va a dar cuenta el juez para poder admitir la demanda. Una vez admitida la demanda, se da de traslado de la misma a los demandados para que contesten a la demanda en un plazo improrrogable de 20 días. La contestación a la demanda se redactará de la misma forma señalada por la ley para demanda. En la contestación se negará o admitirán los hechos aducidos en la demanda, es decir, el demandado defenderá su posición en el proceso ante lo demandado por la parte actora. En este caso sería el demandante. Asimismo, en esta contestación, el demandado puede demandar a la parte actora mediante la reconvención, que no es nada más que el redactar una nueva demanda contra quien ha demandado primeramente. Por supuesto, el demandante dispondrá de 20 días de plazo para contestar a la demanda reconvencional. Dentro de este punto, la audiencia previa puede terminar por ciertos casos. En este caso sería por el sobreseimiento del proceso en el caso de que el demandante no comparezca en forma y el demandado no quiera seguir con el proceso. Asimismo, también se sobreseerá el proceso si no compareciera ninguna de las partes. Por sentencia, 20 días para dictarla, en este caso sería, si solo comparece el demandado y éste quiere seguir. Por acuerdo entre las partes, las cuales pueden pedir la homologación judicial del mismo. Por sentencia, esta misma se dictará en el plazo de 20 días hábiles, en el caso de que la discrepancia en el litigio sea meramente en cuestiones jurídicas. Por la admisión de las pruebas para el juicio y el señalamiento para el juicio oral. En este caso, el juicio oral se señalará para su celebración en el plazo de un mes desde la finalización de la audiencia previa o también en el plazo de 2 meses, si hubiera de practicarse alguna prueba fuera de la sede tribunal. Dicho juicio tendrá por objeto práctica de pruebas de declaración de partes y testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en dado caso de y reproducción de palabras, sonidos e imágenes. Las partes deben comparecer en el juicio con abogado y procurador, de lo contrario se les tendrá por no comparecidas. Continuaremos con las partes del juicio ordinario civil. En este caso, le estaré presentando 8, que serían los medios preparatorios, la etapa expositiva, la audiencia previa y de conciliación, la etapa probatoria, audiencia de pruebas y alegatos, la etapa resolutiva, la etapa impugnativa y la etapa ejecutiva. Los medios preparatorios. En relación con los medios preparatorios del proceso, conviene señalar que el Código Penal Civil del Distrito Federal distingue, por una parte, los medios preparatorios del juicio en general y los medios preparatorios del juicio ejecutivo.
Los medios preparatorios del juicio pueden promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho relativo a su personalidad o la calidad de su posición o tendencia. La exhibición de alguna cosa mueble o algún documento. El examen anticipado de testigos, cuando estos sean de edad avanzada y se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones y no pueda aún ejercerse la acción. O bien la declaración de los citados testigos sea necesaria para probar alguna excepción del artículo 193. Al promoverse la medida preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de planear o que se teme. El juicio ejecutivo civil puede prepararse promoviendo la confesión judicial de deuda líquida, el reconocimiento judicial o notarial o la liquidación por medio de un incidente previo. Y por último, aparte del Código Penal Civil del Distrito Federal, también regula la preparación del juicio arbitral fundamentalmente a través de la designación del árbitro en los casos en que, existiendo el acuerdo de someter un litigio al arbitraje, no esté nombrada la persona que vaya a fungir como árbitro o que haya sido renuncie a hacerlo. La etapa expositiva. La primera etapa del proceso propiamente dicho es la postulatoria, expositiva, polémica o introductoria de la instancia. El objeto de esta misma es que las partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos, preceptos jurídicos en que se basen. Esta etapa se concreta en los escritos de la demanda y de contestación de la demanda, del actor y del demandado en ella. El juzgador debe resolver sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. La audiencia previa de conciliación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272-A del Código Penal Civil del Distrito Federal, una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación en la que se procurará el avenimiento de las partes. La etapa probatoria. La segunda etapa del proceso es la probatoria o demostrativa, la cual tiene como finalidad de las partes aporten de los medios de pruebas necesarios con objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa expositiva. La etapa de prueba desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento por proposición de los medios de prueba. La audiencia de pruebas y alegatos. El artículo 299 del Código Penal Civil del Distrito Federal dispone que el juez, al admitir las pruebas ofrecidas, procederá con la recepción y desahogo de ellas en forma oral. La recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que se citará a las partes en el auto de admisión, señalándose el día y la hora para tal efecto. Deberá citarse para esa audiencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión, teniendo en cuenta el tiempo que sea necesario para preparar las pruebas. La etapa impugnativa. Eventualmente puede presentarse una etapa posterior a la conclusiva que inicie la segunda instancia o el segundo grado de conocimiento, cuando una de las partes o ambas impugnen la sentencia. Tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de la primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. La etapa ejecutiva. Otra etapa también de carácter eventual es la ejecución procesal, la que se presenta cuando la parte que obtuvo sentencia se condena acorde con sus pretensiones. Se solicita al juez que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada coactivamente. Bueno, espero que este resumen les haya servido un poco. Les agradezco mucho de su atención. Que pasen muy buena tarde.